En primer lugar, damos gracias a Dios, porque por ahí hay que empezar siempre, dando gracias a Dios. Yo hace mucho tiempo que me puse una ley, que la haga mejor o peor no lo sé. El tema tiene que salir de la Biblia, y el desarrollo del tema de la Biblia, y la conclusión del tema de la Biblia. Porque no hay mejor mensaje que el que dice el pasaje. Entonces vamos a sacar el tema, pero de la Biblia. Salmos capítulo 56, verso 3. César. En el día que temo, yo en ti confío. Esto lo dice un hombre de Dios guerrero, David, un hombre acostumbrado a la lucha, a la pelea, pero durante muchos años. Y él, un hombre de la fama de él que tenía, porque David no era un hombre normal, era un hombre famoso, importante. Y nadie tenía la necesidad de enterarse que tenía miedo. Pero él quiso que tú te enterases. Y que yo me enteré. Y le doy las gracias, porque eso me quita el complejo que tengo. Porque pienso que hombres de Dios como David también tenían miedo. David dice, en el día que tengo miedo, en ti confío. ¿No dice eso? En el día que tengo miedo. El miedo nace de la duda. El miedo nace de la incredulidad. El miedo nace de la inmadurez. Y la confianza nace de la fe. No puede existir confianza si no hay fe. La confianza es una manifestación de la fe. Y dice él, en el día que tengo miedo, en ti confío. El mismo día, en el mismo acto que tenía miedo, tenía fe. Y en el mismo momento, Javi, que tenía fe, tenía miedo. O sea, no es que el lunes tengo fe y el martes tengo miedo. No. Él dice, en el acto, en el mismo momento que tengo miedo, tengo fe. Y en el mismo momento que tengo fe, tengo miedo. Era una incógnita, ¿eh? Eso no nos pasa a nosotros, hermanos, seamos claros. Aquí vemos que David no era un fanfarrón. No dice que nunca tenía miedo. La inteligencia de David le impedía adoptar una actitud de indiferencia y de ignorancia. El pesimista es el optimista bien informado. Y el optimista es el ignorante que no está informado. David no se jactaba, no era un fanfarrón. No decía que nunca tenía miedo. La inteligencia de David le impedía adoptar una actitud de indiferencia o ignorancia. Él dice que tiene miedo. Y no hablo de David porque David es un personaje, creo, muy predicado, ¿verdad? Y muy oído. Era un héroe de la fe, el que mató a Goliat por la fe. El que se enfrentó a Goliat paralizó un ejército y él le dio la cara. O sea que tiene pruebas de valentía. Pero ese mismo que tiene pruebas de valentía confiesa que tiene miedo. La condición de la mente del salmista era compleja, pues el temor no invadía toda su mente. Porque añade, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, esperad, yo en ti confío. Añade, ¿os dais cuenta? Confiesa, tengo miedo, pero en el día, en el acto, en el momento que tengo miedo, yo en ti confío. Las rosas y los espinos nacen juntos. La cizaña y el trigo no solamente nacen en la misma tierra, sino en el mismo surco. Algunos se fijan en la rosa
y otros en el espino. Pero la rosa es tan rosa que pese a que el espino está al lado, nace y florece. Lo único que tú tengas cuidado a coger la rosa, no te manques y te hagas daño. La duda en la mente y en el corazón de nosotros, coge Lucas, capítulo 1. La duda en la mente y en el corazón de nosotros, los que creemos, es una realidad que en cuando nos visita, ¿sí o no? Repito, voy despacito. La duda en la mente y en el corazón de nosotros, los que queremos, es una realidad que en cuando nos visita a todos. Es un visitante que nadie quiere, pero como ese visitante es un sinvergüenza, se mete en tu casa sin llamar. ¿De acuerdo? Y os voy a usar un detalle bíblico. Lucas capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, dice la escritura, la Biblia, que era Zacarías y Elizabeth un matrimonio irreprensible. Lucas capítulo 1, irreprensible. Y tenían un problema, y en aquella época era un problema de unas dimensiones que ahora no lo es. El no tener familia, Javi, en aquella época era una señal de que Dios era una afrenta contra Dios, que no te favorecía Dios. Era un aguijón. Repito, porque la bendición de Dios era la señal que tuvieses familia. Y que Dios no te aprobaba era la señal que no tuvieses familia. Tú date cuenta. De tal manera que algunos hombres les dejaban, tenían permiso de dejar a la mujer y volverse a casar. En la cultura, no digo en la ley, en la cultura de ellos. O una segunda mujer. Por eso el Cana, teniendo a Ana, que la quería mucho, a no tener hijos, se buscó a Penina, que tenía hijos. Y entonces el aguijón de Zacarías era no tener hijos. Pero ese aguijón se alargó por mucho tiempo. Dice que era anciano. Ahora, Zacarías era sacerdote de la descendencia de Aarón. Y su mujer era Elizabeth, de la descendencia de Aarón también. De una familia favorecida. Las dos familias en la tierra más favorecidas han sido dos. La de Aarón, porque se le confió el sacerdocio, y la de David, porque se le confió la monarquía. Las dos familias más bendecidas de la tierra. Se date cuenta a quién pertenecía. Y encima la Biblia dice, no yo, que era un matrimonio irreprensible, que andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En todos. Y cuando dicen todos, es en todos, ¿eh? Pero tenían un problema, que no tenían hijos. En aquella época, repito, no era un problema como ahora. Era una maldición, era una desgracia. Y otros que a lo mejor no andaban tan rectamente como ellos, tenían muchos hijos. Según ellos, estaban muy bendecidos. Y nosotros no estamos bendecidos por Dios, pese a que somos íntegros. Y tú no ves por la calle y en el mercado a gente que no tiene a Cristo, que Dios la bendiga y la conceda el arrepentimiento. Fuertes que le va bien la vida. Y a otros cristianicos piadosos y temerosos que están en el hospital muriéndose y que le van mal la vida. Las bendiciones externas, tangibles, palpables, no es garantía que estés bien con Dios.
porque Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre malos y buenos. Por eso los amigos de Job pensaban, tú Job has pecado, porque las cosas te van mal. ¿Os dais cuenta? O sea, para ellos la bendición externa era la bendición de Dios. Pero ahí lo dejo porque no es mi tema, que es un buen tema, por cierto. Y Zacarías, como era sacerdote, y en aquella época se multiplicaron tanto los sacerdotes que en la época de David, del Antiguo Testamento, lo dividieron en 24 grupos. Y el grupo de Zacarías le tocaba en esa semana ofrecer y hacer el servicio de los sacerdotes. Es como si hay, por ejemplo, en una iglesia 40 obreros y cada predicador predica cada 2 meses un día, ¿no? Porque hay muchos. A ver, tantos de la descendencia de Aarón tuvieron que hacer una administración y la dividieron en 24 grupos. Pues dice, según el orden de Abías, porque había, y a cada grupo le pusieron un nombre. Y le toca a su grupito ir al templo. Y va en el templo. Y luego dentro de ese grupito hubo una suerte. Lo echaron a suertes. A esa suerte solamente le podía tocar a uno en toda la vida. Si te tocaba una vez, ya no podías entrar en el sorteo. Y era ofrecer el incienso en el lugar santo. Lo echan a suerte y ¿sabes a quién le tocó? Javi, a Zacarías. En la vida le había tocado. Y en la vida le volvió a tocar, porque no era justo que una misma persona le tocase dos veces. Entrabas en ese sorteo y si te tocaba una vez, ya estabas eliminado. Tenía que ser otro, entrar a suerte. Y ese día era un día grandioso para él. Y entró en el lugar santo. Y cuando todo el pueblo estaba en la calle, adorando en silencio, y él estaba ofreciendo el incienso, ¿sabéis quién se le presenta? Un ángel. El ángel Gabriel. Zacarías se queda perplejo. No temas, no tengas miedo. En el lugar santo, un ángel, es que he hecho algo y aquí me fulminan. No tengas. Tu mujer Elizabeth tendrá un hijo. Porque tu oración ha sido escuchada. Toda la vida orando. Ya era viejo y me parece que ya dejó de orar por eso. Por la edad. Y en el lugar santo, coger esta, en el lugar santo, con el ángel Gabriel, salta la duda. ¿En qué conoceré esto? Si soy viejo y mi mujer ya es de edad avanzada, ¿en qué? Pide señal. Y el ángel se enfada y dice, Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y por dudar te vas a quedar mudo hasta que se cumpla esto, porque has dudado. La duda salta hasta en el lugar santo. Un ángel delante, Javi, tengo un ángel delante, que me está hablando un ángel. Estoy en el lugar santo, ofreciendo incienso. Soy un hombre irreprensible, dice la Biblia. Y brota la duda. Y le dice, ¿en qué conoceré esto? Y el ángel se ofendió, Hizo un juicio. Zacarías, yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios. Como diciendo, yo no te equivoco. Y porque has dudado, te quedarás mudo hasta que lo veas cumplido. Y salió mudo de allí hasta que su mujer dio a luz y empezó a hablar, pero la duda salta. ¿Os dais cuenta? Le saltó la duda a un hombre irreprensible, a un sacerdote, en el lugar santo y con un ángel delante. La duda, repito ahora, veréis cómo es real esto, ¿no? La duda en la mente y en el corazón de nosotros, los que queremos, es una realidad que en cuando salta a la vista.
Y con este pasaje lo muestro, ¿no? ¿Sabes quién no duda? El que no cree. Si no cree, ¿cómo va a dudar, no? Pero nosotros creemos, por eso dudamos, porque creemos. El que no cree, ¿qué va a dudar si no cree? La duda en la mente y en el corazón de nosotros, los que creemos, es una realidad que en cuando nos salta a la vista. Cuando escuché eso, observé ese pasaje. Tuvo mucha gracia de Dios con Zacarías, ¿eh? Lo podía haber matado, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el Dios Padre mandar al ángel San Gabriel en el lugar santo? Hablar con Zacarías, con un hombre de experiencia. Hablar con él y dudar. Hombre, hizo enfadar al ángel Zacarías y le contestó: yo soy Gabriel. Le dio su nombre: yo soy Gabriel, que te enteres que estoy delante de Dios, y como has dudado de las palabras que te he dicho, te quedas mudo. Entonces volvemos al texto: en el día que temo, en él confío. En el día que confío, en él temo. Seguimos, ¿os parece bien? Marcos 9:24. ¿Cómo afrontar la duda cuando asalta a nuestros corazones? No es una experiencia extraña, la duda. Es una realidad que atormenta más a algunos que a otros. ¿Cómo afrontar la duda cuando asalta en nuestros corazones? No es una experiencia extraña, es una realidad que nos atormenta, a algunos más que a otros. Y ahí podíamos hablar. Ves a un niñico, malico, ¿cómo Dios permite esto? ¿A qué viene esa duda? Ves el mundo, las desgracias del mundo que hay, pero Señor bendito, siendo un Dios tan grande, ¿cómo permites esto? ¿O no salta eso en la mente? Pues yo te contesto: ¿a ti qué te importa? Tú adora a Dios y obedece a Dios. Y recuerda que vivimos en una tierra maldita. Pero escúchame, Dios dijo a Adán cuando pecó: yo maldigo la tierra por tu pecado, por tu culpa. El culpable eres tú. De que existan las enfermedades y en los hospitales, el culpable eres tú, Javi, yo. Porque Dios maldijo la tierra a consecuencia del pecado, ¿sí o no? ¿Quién no ha pecado? Entonces el culpable de que haya hospitales y dolores y enfermedades fue Adán el primero, y tú el segundo y yo el tercero. La pelota no se la pases a Dios, porque pasárselo a Dios, pido disculpas, es tener más cara que espalda. ¿Lo dijo Dios, sí o no? Cuando pecó Adán, ¿no dijo eso? ¿Y qué dijo Dios? Espinos y cardos va a producir la tierra, ¿sí o no? Los espinos no existían, Javi, ni los cardos. Comenzaron a asistir cuando Adán pecó, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dices que por qué Dios permite esto? ¿Y por qué tú pecas? El pecado existía, pero fuera del mundo, en el mundo angelical. Ahí no entro, esta noche. Pero la puerta era Adán. Por eso si peca Iván y no peca Adán, no entra el pecado. Porque la cabeza federal era Adán. Pero doy gracias a Dios por una cosa: porque Cristo en el desierto no cayó, pero Adán en el jardín cayó. ¿Sí o no? Entonces no son las circunstancias, Javi, es una excusa. En el jardín llamado el jardín del Edén, ¿no le llamaban eso? En el jardín del Edén Adán cayó, ¿sí o no? Y en el desierto Cristo no cae. ¿Os dais cuenta? El que es y el que no es, no es. Pero ahí lo dejo, no es mi tema. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda a mi incredulidad. Vamos a ver. Jesús se sube a un monte llamado el famoso monte de la transfiguración. ¿Os acordáis? No. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y se quedan los demás en el valle. Y viene un pobrecito hombre que tiene un hijo, lunático, mudo, sordomudo y lunático, que tenía ataques epilépticos. Y cuando viene no se encuentra Jesús, porque Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Y entonces a no estar Jesús, pues ¿qué hace? Pues llamárselos a los apóstoles, porque no estaba Jesús. Los apóstoles intentan sacarle el demonio porque estaba poseído, enfermo, sordomudo y lunático. El pobrecito tenía poco. Sordomudo, lunático, ataques de parálisis y poseído. Y dice que no pudieron sacarlo, el demonio. Y Jesús, en el monte de la transfiguración, que otro día hablamos de ese tema, hoy no puedo hablar de eso. Cuando baja Jesús, Pedro, Jacobo, Juan y Jesús, y ve un alboroto de los fariseos allí con los apóstoles, porque era en su día de los fariseos, porque quedaron en evidencia, Javi, los 12 apóstoles con un poseído y nada, y no se comieron un rosco. Pero avergonzados los apóstoles no soltaron prenda, mudos todos. Y los fariseos, por respeto, cuando bajó Jesús, mudos. Pero al que le duele, Javi, al Padre. Va donde Jesús y le dice: traje a ti a mi hijo, poseído, lunático, con ataques, que a veces le da el demonio y lo tira al fuego. Y tus discípulos no han podido. Jesús le dijo: ¿hasta cuándo se de soportar, generación incrédula, a los apóstoles? ¿Qué desgracia has tenido, hijo mío, que has venido en busca de Dios y te has encontrado conmigo? Si te encuentras con Dios, te conviertes. Si te encuentras conmigo, no, Javi. Ese es el problema de que algunos han ido a la capilla y se han encontrado con el sistema, con 4 candidatos, con 4 obreros, con el ofrendero, con las personas, pero ellos no han podido arreglarte el problema. Si te llegas a encontrar con Jesús, otro gallo tú hubiese cantado. Y Jesús, viéndole, le dijo el Padre: qué palabras. El Padre vino con el Hijo porque tenía fe, ¿sí o no? Pero claro, como estos no han podido, le dice el Padre a Jesús: si puedes, ya duda, si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros si puedes. La que han hecho contigo, hijo mío, los apóstoles. Venías lleno de fe y te han dejado planchado, ¿eh? Si puedes, si puedes. Claro, como los alumnos no han podido, pues a lo mejor el maestro tampoco puede, ¿no? Si puedes. Y Jesús le contesta en nuestras palabras: el problema no está si puedo. El problema está si puedes creer tú, después de lo que te han hecho estos. Ahí no entro, ¿sabes? ¿Para qué voy a entrar? Pues si alguno me escucha en YouTube, coge esa piedra. Por favor, cógela bien. Y entonces el Padre le contestó 2 palabras. Marcos 9:24, leemos otra vez. Mirad lo que contestó el Padre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Lo de David: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, dudo y creo. Creo y dudo. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Te das cuenta? Creo, pero ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y enseguida Dios, Jesucristo, que es Dios, era Dios y será Dios. Porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí o no? Y en 3 personas. La segunda persona de la Trinidad hecho hombre, traer al niño. Y cuando el niño venía, el demonio vio a Jesús y le pegó un revolcón. Pensaban del revolcón que le pegó que le había matado. Y Jesús le mandó salir fuera. Y el niño habló
y se curó porque Jesús lo sanó. Pero aquí, ¿quién dudó? Los 12 apóstoles. Entonces la duda salta. No salta en la oveja solo, no salta en el nuevo, salta en el siervo, ¿sí o no? Por eso volvemos al principio de David. Qué inteligente orando, ¿eh? Señor, tengo miedo, pero en ti confío. ¿Entendéis ahora la frase? Tengo miedo, pero en ti confío. Seguimos, despacito. Marcos 14:31. Pero por desgracia, algunos cuando llegan las dudas, en lugar de afrontarlas, anidan dejándolas crecer y deben acudir a Dios y a su palabra. Yo no puedo impedir que un pájaro vuele encima de mi cabeza, pero sí que haga nido. Y el problema de algunos es que no solamente permiten que el pájaro vuele encima de la cabeza, permites que te haga nido en la cabeza, ya te ha hundido. Mateo 14:31. Tranquilo, que no hay prisa. Mateo 14:31. Sí. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver. Una noche de tormenta. La barca se está hundiendo. Y de noche las olas se levantan y ven a un hombre andando por las aguas. Y todos gritan, Javi, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Dejan de tener miedo a la tormenta y tienen miedo al que anda por las aguas. Y era Jesucristo que andó por las aguas. Eso da a entender que Jesús anda sobre lo imposible, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. Y Cristo anda sobre lo imposible. Y andaba. Es un fantasma. Y Jesús vino en socorro y dijo: no tengáis miedo, yo soy, yo soy, yo soy. ¡Ay, qué palabra! Yo soy. El yo soy de la Biblia, hermanos. ¿Cómo te llamas? El yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz. Y Moisés le dijo en la zarza a Dios: ¿cómo te llamas? Cuando vayan ante Faraón, dile que soy el que soy, ¿sí o no? Yo soy el que soy. Y Jesús le dijo: yo soy. Y uno de la barca que tenía fe, un poquito más que los demás, un poquito más, no tanto. Como es verdad que sabes un poquito más que otro, pero no tanto, que te encuneas cuando predicas. Le dice Pedro, si eres tú, cuidado con esta palabra, si eres tú, mándame a mí que yo vaya. No le dijo Javi: si eres tú voy, qué listo, qué inteligente. Esa palabra no dijo Pedro. Si soy yo lo digo y tú. No le dijo: si eres tú voy, no. Si eres tú, mándame tú que yo vaya y voy. ¿Os dais cuenta? Es que es importante eso. No dijo: si eres tú voy. No dijo eso. Dijo: si eres tú, mándame a mí que yo voy. Le echó el guante a Jesús. Y Jesús cogió el guante. ¡Ven, que soy yo! Ahora mismo. ¿Quién vería a Pedro sacar la primera pierna, pisar en el agua, Javi, sacar la segunda pierna y empezar a andar en la tormenta de noche? Hace falta fe. Y andó por las aguas. Ya hace falta bastante fe, Hablamos de noche. Andando sobre lo imposible, como su maestro. El discípulo y el maestro andando sobre lo imposible y el discípulo imitando al maestro por la fe. Él me ha mandado, yo voy. ¿Quién veía el cuadro? Pedro, ha dicho que vayas. Seguro que sí, que vayas. Una cosa es decirlo y otra cosa es salir de la barca, ¿sí o no? Seguro que sí, que te ha dicho que vayas. Y según va andando, hay un ruido de una ola y una tormenta. ¿Y dónde brotó? Brotó la duda.
Pedro, si estás andando sobre el agua, estás viendo a Jesús de Nazaret, andando, Pedro, y el Verbo de Dios, andando, Pedro, y el Hijo de Dios. Y se va hundiendo. Y Pedro, es verdad que se hundía, pero tuvo fe. ¡Socórreme! Y inmediatamente Jesús extendió la mano y lo agarró. Lo levantó. ¿Quién vería ese cuadro? Levantar Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste, Pedro? Alabamos. Y ya va Pedro y Jesús andando por el agua. Algunos predican que Pedro se hundía. Tú predica eso. Eres muy negativo. Yo predico que Pedro andó por las aguas, que es verdad, ¿sí o no? Pero como eres tan negativo, predicas que Pedro se hundía. Pero yo soy más positivo y no critico tanto a Pedro. ¿Sabes por qué nos hundieron todos? Porque no salió nadie. Salió el que salió. El que salió se comprometió, ¿sí o no? Y le dijo, repítelo, Mateo 14:31, palabras literales de la boca de Cristo, a uno que andaba por las aguas, que estaba andando por las aguas, que no es un ejemplo, que es un hecho, que no es una parábola, que es un hecho real. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea Dios. Al momento. ¿Qué hizo al momento? No le reprendió. Extendió la mano. No me reprendas, hombre. Primero, dame la manica. ¿No te parece, Javi? Dame la mano. Y tú sin darme la mano, ya me reprendes. Al momento extendió la mano. Y a veces estoy tan afligido y tan atribulado que no necesito que me reprendas. Necesito que me des la mano. Y mañanica, pues me reprendes, si te parece. Pero hoy no me reprendas, que estoy doblado. Extendió la mano. Lo levantó. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué dudaste, no? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿No ves que estabas conmigo? O sea, que la duda salta, señores. Es inevitable. No te acomplejes porque dudes. No hay nada como la fe para ayudar en el momento de necesidad. La fe se disuelve. La fe hace que se disuelva la niebla como el sol. Cuando hay neblina por la mañana y sale el sol, enseguida desaparece, ¿sí o no? No hay nada como la fe para ayudar en el momento de la necesidad. La fe disuelve las dudas como el sol a la neblina. Y el Señor nos manda tener fe. ¿En qué? En Dios. No en el sistema. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre, ¿sí o no? Y bendito por Jehová, el que confía en Jehová. No te dice que desconfíes de tu hermano, pero tu vida esté arraigada en la roca. Y David dijo, tú eres mi roca, mi castillo, mi bandera y mi refugio. Bendecido sea Dios. Salmos capítulo 3, verso 3. Vamos a ir despacito hasta donde podamos, ir de aquí un rato corto, porque es muy largo el tema. Y eso que he cortado la mitad del tema, pero bueno. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Esta es la oración de Jesús. Jehová es escudo. Escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para cuando te tiran con la espada, ¿verdad? Poner el escudo, ¿sí o no? Y en Efesios, ¿qué le llama? El escudo de la fe, ¿sí o no? Es el escudo, la fe. Mirad, la armadura, hay una parte de armadura que es la coraza que te tapa el pecho, ¿sí o no?
solamente el pecho. Pero el escudo te tapa todo el cuerpo. Te tira un palo a la cabeza, el escudo, yo no. Te tira un palo hacia abajo, el escudo hacia abajo, yo no. El escudo te tapa todo el cuerpo. Y el escudo te tapa hasta la armadura. Los golpes que va a recibir la armadura, los recibe el escudo. ¿De acuerdo? Por eso este hombre pensando a quién comparar a Dios, y dice, tú eres mi escudo. Y en Efesios dice, hablando de la armadura, dice, y sobre todo, el escudo de la fe. Ahí lo pone en relieve, y sobre todo, el escudo de la fe. Seguimos, El escudo está en Dios. Y sobre todo, el escudo no solo defiende todo el cuerpo, sino que es una defensa para la armadura. Y si la fe es una... Así la fe es una armadura sobre la armadura. La fe es una armadura sobre la armadura. Es una gracia que preserva las demás gracias. Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. La fe es una gracia inteligente, no es una gracia ciega. La fe es una gracia inteligente, no es una gracia ciega. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Puede haber conocimiento y no puede haber fe, ¿sabéis? Pero no puede haber fe si no hay conocimiento. Puedo tener conocimiento y no fe, pero no puedo tener fe si no tengo conocimiento. Ahora lo explico. Este hombre me cuenta algo que ha pasado hoy. Me lo cuenta. A contármelo tengo conocimiento, ¿no? Pero no me lo creo. Tengo conocimiento, pero no me lo creo. Pero si no me lo cuenta, ¿qué me voy a creer? Si no me ha contado nada. Puedes tener conocimiento y no puedes tener fe. Pero no puedes tener fe si no tienes conocimiento. Está claro, ¿verdad eso, no? La fe es una gracia inteligente. Aunque pueda haber conocimiento sin fe, no puede haber fe sin conocimiento. Isaías 53:11. Daros cuenta qué nombre le pone a la fe. Tan necesaria es el conocimiento para la existencia de la fe que la Escritura a veces le llama a la fe conocimiento. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento. ¿Os das cuenta? Le llama a la fe conocimiento. Hablamos de una fe no intelectual, no mental. Una fe que abarca el conocimiento, el sentimiento y la voluntad. La fe salvadora tiene que afectar al conocimiento, al sentimiento y a la voluntad. ¿De acuerdo? Si no, no es fe salvadora, según Santiago. Tú tienes fe, bien hace. Los demonios creen y tiemblan. ¿No dice eso Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe debe afectar al conocimiento, al sentimiento y a la voluntad para que sea fe auténtica y salvadora. Lucas 1:77, la misión de Juan el Bautista, ¿cuál fue? La resume un texto, Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Amén. Para dar conocimiento de salvación. Dios levantó a Juan el Bautista no para entretener, para dar conocimiento de salvación. La fe salvadora incluye conocimiento, aprobación, confianza personal y compromiso. ¿Cuánto llevamos ya? Pues voy a cerrar. Es una pena. El conocimiento y la aprobación debes comprometerte. Y con esto voy a terminar. Mirad, la fe son como las manos. Cuando eres pequeño, las manos las usas para pedir al Papa. ¿Sí o no? Pero cuando eres mayor,
las usas para ayudar. El que usa la fe solo para pedir es que es muy niño. Un niño pequeño, un nieto pequeño de 3 o 4 años, papá, dame para caramelos, dame para el kiosco, y todo el día te está pidiendo, ¿sí o no? El nieto. Y luego cuando es mayor y te ve viejecico, necesitado, esa mano al bolso, y la mano que te pedía para caramelo y para chucherías, esa mano la emplea para darte. Es la misma mano, pero era una mano de un niño y ahora es una mano de un hombre. Por la fe Abraham ofreció a Dios, a Isaac, ¿sí o no? Por la fe Abraham ofreció. Y tú por la fe pides solamente. Es porque eres muy niño. Por la fe Abraham salió de su tierra. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham habitó. ¿Os dais cuenta? Pero es que a veces la fe la usamos para pedir simplemente y nunca para dar. Por la fe Abraham ofreció lo que más quería, a su hijo. De tal manera que Dios le dijo: ¡detente, Abraham! Que ya sé que me temes. ¿No dijo eso? O sea que la fe y el temor es el mismo término. Cuidado con esto ahora, ¿eh? A la fe Dios la llamó temor. ¡Abraham, detente! Ya sé que me temes. Y en Hebreos dice: y por la fe Abraham ofreció. ¿En qué quedamos? Temió, ofreció. Pero ignorante, el que tiene temor de Dios tiene fe. Va unida como las parteras. No temieron a Faraón, temieron más a Dios, ¿sí o no? A Faraón lo vían, ¿sí o no? A Dios no lo vían. Pues confiaron más en el que no vían que con el que vía. ¿Y qué dice? Y Dios las bendijo por eso. Y gracias a las parteras que lo mataron a Moisés, porque en esa época nació Moisés. Si hace caso, muere Moisés y el plan de Dios se destruye. ¿Sí o no? Faraón me ha dicho que mate, que cuando asista a los partos, si es niño, que lo mate. ¿No dijo eso? Pero las parteras temieron a Dios. Vieron a Dios las parteras. Pero a Faraón sí, las mandó a llamar: venid para acá, venid para acá. ¿Sabéis lo que era desobedecer a Faraón? La muerte. No temieron al que vieron, temieron al que no vieron. El creer que algo es verdad sin que haya un compromiso personal con lo que crees, no es creer. Hay que involucrarte y confiar. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo confío en el dador, no en las dádivas. La bendita persona de Jesús, la bendita persona de Dios me hace vivir confiado. Por eso Moisés le dijo: tú, Jehová, eres nuestro refugio, de generación en generación. No dijo el tabernáculo, ni los muebles, ni la nube. Tú, tu persona, tu bendita persona. Y hay un salmo que yo lo cito y ya lo cierro, que dice, Salmos 40:17: afligido yo, pero Jehová pensará en mí. No hay nadie que pueda pensar en ti las 24 horas, ni tu mujer. Hay unas horas que se queda dormida y no piensa en ti, ¿sí o no? Pues yo te presento a un Dios que siempre piensa en ti. ¿Conoces una persona que piensa en ti siempre, de día y de noche? Salmos 40:17 está escrito: afligido yo y angustiado. ¿Qué te pasa? Que estoy afligido, que estoy angustiado. Sí, pero escucha, Jehová pensará en mí. De día piensa en mí, de noche piensa en mí. Si caes malico en el hospital, la mujer pega una cabezada y se queda dormidica la pobre. Pero Jesús no pega la cabezada, está despierto.
Déjala que duerma. Y habla con Dios un ratico. Jehová pensará en mí. Eso es la frecuencia de sus pensamientos. La sabiduría de sus pensamientos, podíamos hablar. Mi hijo se va a trabajar a las 7 de la mañana y son las 2 de la tarde. De las 7 a las 2 pueden pasar muchas horas, ¿sí o no? Y veo que tarda y ya estoy nervioso. Le sigo con mi pensamiento, pero no sé. Sé cómo salió, pero no sé cómo está. Pero Dios siempre sabes cómo estás. ¿Sí o no? El que piensa siempre en ti, Él sabe siempre cómo estás. Ahí le llamo yo la sabiduría de sus pensamientos. Tienes un hijo ausente y le sigues en tu mente, pero no conoces sus circunstancias presentes. Pero cuando Dios piensa en ti, Él sabe perfectamente cuál es tu situación y cuál es tu necesidad. Y con esto termino, que ya me estoy liando, La omnipotencia de sus pensamientos. Si yo tuviese, le compraba un piso a cada hija. Y a veces cuando he hecho una primitiva, vengo a casa y le digo a la mujer, ya nosotros, si cobro la primitiva, nada más cobrarla llamo al hijo y a las hijas. ¿Sabes por qué no le compro un piso? Porque no tengo. Pero Dios me dice, yo tengo. El que piensa en mí tiene. Yo tengo poder, yo tengo gloria, yo tengo sabiduría. El que piensa en mí. Y con esto termino. En el día que temo, en ti confío. Que Dios os bendiga.